En este preciso momento, mientras el caos espiritual se intensifica sobre la tierra, existe un nombre que resuena con poder profético en las Escrituras: Miguel, el arcángel guerrero. No es casualidad que su figura emerja con fuerza renovada en tiempos donde las tinieblas parecen avanzar sin freno. La Biblia no lo presenta como un ángel ordinario entre miles, sino como el comandante supremo de los ejércitos celestiales, el defensor inquebrantable del pueblo de Dios, el guerrero que se levanta en los momentos más críticos de la historia para confrontar directamente las fuerzas de las tinieblas. Su propio nombre es una declaración de guerra espiritual, un grito de batalla que atraviesa dimensiones. ¿Quién como Dios? Esta pregunta retórica no busca respuesta, sino que lanza un desafío directo contra todo espíritu de orgullo, rebelión y usurpación de la gloria divina. Cada vez que Miguel actúa, su nombre proclama una verdad demoledora para el reino de las tinieblas. No hay nadie comparable al Altísimo. No existe poder que pueda equipararse a su majestad. No hay fuerza en el universo capaz de destronar al Creador. Apocalipsis capítulo 12 nos revela una escena que estremece los fundamentos de la realidad. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Esta no es una metáfora poética ni un símbolo abstracto. Es la descripción de un conflicto real, tangible, decisivo. Miguel, al frente de las huestes celestiales, enfrenta al dragón, identificado explícitamente como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, en un combate que determinaría el curso de toda la historia posterior. El texto es contundente en su veredicto: y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue arrojado, precipitado a la tierra junto con sus ángeles. Esta victoria de Miguel no fue un mero episodio aislado en la cronología celestial, sino el decreto inicial de la derrota definitiva de Satanás. Desde ese momento quedó sellado el destino del adversario, mucho antes de que la historia humana alcanzara su clímax. El cielo no es pasivo ante el mal. Cuando la rebelión se levanta, la respuesta divina es inmediata, autoritaria y definitiva. Pero esta batalla celestial tiene consecuencias directas y devastadoras para nosotros. El enemigo, expulso del cielo, dirige toda su furia contra la tierra, contra aquellos que mantienen el testimonio de Jesús, contra los que se niegan a doblegarse ante el engaño. La Escritura lo dice sin rodeos: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso, la memoria de Miguel es estratégica para nuestra generación. Su presencia nos recuerda que el cielo permanece vigilante, que existe un comandante designado por Dios para intervenir en momentos específicos, que la guerra espiritual es tan real como invisible, pero también es real la protección que desciende desde lo alto. En la carta de Judas encontramos un episodio misterioso que revela la naturaleza del ministerio de Miguel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». La Biblia no detalla por qué el cuerpo de Moisés se convirtió en objeto de disputa, pero nos muestra algo esencial sobre la actitud de este guerrero celestial. Miguel no enfrenta al diablo con arrogancia personal, ni con insultos, ni confiando en su propia fuerza. Él se somete completamente a la autoridad del Altísimo. Esto revela que incluso el más poderoso entre los ángeles reconoce que toda autoridad verdadera
emana exclusivamente de Dios. Miguel no actúa por cuenta propia ni por iniciativa independiente. Opera bajo delegación divina. Mientras el diablo intenta usurpar lo que no le pertenece, Miguel guarda celosamente lo que Dios ha separado como sagrado. El enemigo se mueve por rebelión, Miguel por obediencia absoluta. Esta diferencia fundamental define la esencia misma de la guerra espiritual. El episodio también expone que aquello que Dios considera santo, como el cuerpo de Moisés, continúa siendo blanco de ataque, incluso después de que la obra de una persona parece haber concluido. Satanás probablemente pretendía convertir ese cuerpo en objeto de idolatría o interferir con algún propósito futuro del Señor. Pero Miguel preserva el plan divino, aunque los detalles permanezcan ocultos a los ojos humanos. En el libro de Daniel descubrimos otra dimensión crucial del ministerio de este arcángel. El profeta había estado en ayuno y oración durante 3 semanas completas, buscando desesperadamente entendimiento sobre el futuro de su pueblo. Desde la perspectiva humana, parecía que el cielo guardaba un silencio prolongado e inexplicable. Pero cuando finalmente llega el mensajero celestial, revela una verdad sorprendente. Desde el primer día, la respuesta había sido enviada, pero fue resistida durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que ejercía influencia sobre aquel imperio terrenal, y entonces el ángel declara algo extraordinario. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Miguel entra en acción cuando la respuesta de Dios encuentra resistencia en el mundo espiritual. Él rompe bloqueos invisibles, derriba fortalezas que los ojos naturales no pueden percibir, abre camino para que la revelación divina llegue al siervo de Dios en el tiempo establecido. Tata escena nos enseña que muchas veces el aparente retraso no indica falta de respuesta divina, sino la existencia de una batalla en pleno desarrollo. Mientras Daniel ayunaba en la tierra, Miguel combatía en los cielos. El profeta no veía nada, pero el cielo se movía con poder. Esta realidad continúa vigente hoy. Cuando el pueblo de Dios ora con persistencia, cuando un creyente permanece firme aunque no sienta nada, hay movimientos espirituales aconteciendo en dimensiones que escapan a nuestra percepción. Miguel protege la comunicación entre Dios y su pueblo, garantiza que la profecía no sea sofocada, que la verdad alcance su destino. Él es el ángel que interviene en momentos estratégicos, cuando el plan divino enfrenta resistencia espiritual organizada. Su presencia asegura que lo que Dios ha decretado en el cielo se manifestará en la tierra, sin importar cuán feroz sea la oposición de las tinieblas. En Daniel capítulo 12 encontramos una de las declaraciones más intensas de toda la escatología bíblica. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este tiempo de angustia señala el período de mayor tribulación que la humanidad jamás habrá enfrentado. No se trata de un momento ordinario en la historia, sino de una fase donde la fe será probada hasta límites extremos, donde los sistemas humanos colapsarán, donde el engaño se multiplicará exponencialmente. Y es precisamente en ese escenario apocalíptico que Miguel se levanta nuevamente, no por casualidad, sino con propósito definido. Él no se mueve por impulso ni por capricho. Se levanta específicamente a favor de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Miguel conoce esos nombres, reconoce esos rostros, identifica a quienes pertenecen verdaderamente al Señor. En medio del caos más absoluto, su misión es garantizar que el pueblo de Dios
sea preservado para el libramiento final. Este pasaje revela que la actuación de Miguel no es meramente colectiva, sino profundamente personal. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las tinieblas parecen triunfar, Dios asegura que hay un príncipe espiritual que se levanta en defensa de los suyos. La misión de Miguel en los últimos días constituye un llamado poderoso a la esperanza. La Biblia no oculta que habrá angustia, persecución y pruebas severas, pero también afirma categóricamente: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel es la señal visible de que, incluso en el punto culminante de la tribulación, el cielo no ha abandonado a sus hijos. Para comprender la raíz de este conflicto cósmico, debemos retroceder aún más en el tiempo, hasta la caída de Lucifer y la rebelión angelical. Antes de que el hombre fuera creado, antes de que el Edén existiera, hubo una revuelta en el cielo. Lucifer, un querubín ungido, adornado de hermosura y sabiduría, se llenó de orgullo. Su corazón se enalteció a causa de su belleza y codició ser semejante al Altísimo. El mal no fue creado por Dios, fue elegido. Nació de un corazón que decidió dejar de adorar para intentar usurpar el lugar de Dios, y con Lucifer cayó un tercio de las estrellas del cielo, ángeles que optaron por seguir el camino de la rebelión. Desde ese momento, la guerra espiritual se estableció como trasfondo de toda la historia. Es en este contexto que Miguel emerge como contrapunto directo a Lucifer. Mientras el enemigo proclama: «Subiré, seré semejante al Altísimo», Miguel declara con su propio nombre: «¿Quién como Dios?». Él es el símbolo viviente de la fidelidad que permanece firme ante la seducción del orgullo. La caída de Lucifer marca el inicio de una batalla que posteriormente se trasladará a la tierra. La serpiente en el jardín no es simplemente un animal, sino el vehículo de esta inteligencia caída. La humanidad se convierte en blanco de esta antigua furia, precisamente porque porta la imagen y semejanza de Dios. Desde entonces, la historia humana se desarrolla en un campo de batalla espiritual, aunque muchos no lo perciban. Apocalipsis 12 declara que al ser arrojado a la tierra, Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso intensifica su ira contra quienes obedecen a Dios. A medida que los tiempos finales se acercan, esta furia se refleja en engaños doctrinales, corrupción moral generalizada, persecuciones sistemáticas, inversión radical de valores. Paralelamente, la Biblia señala un momento final de confrontación, simbolizado por el Armagedón, donde fuerzas espirituales y humanas convergen para un último enfrentamiento. En ese escenario definitivo, Miguel regresa al centro de la batalla, ahora no solo como defensor, sino como ejecutor del juicio determinado por Dios. La Escritura también asocia la figura del arcángel con uno de los momentos más gloriosos que aún están por venir, la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16 declara que el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz del arcángel en este contexto es el clamor que acompaña el retorno del Rey. Aquel que condujo guerras celestiales y protegió a los santos, será la voz que anuncia el momento en que los muertos en Cristo resucitarán. Es el sonido que rompe la frontera entre tiempo y eternidad, que sella el fin de la espera, que marca el inicio de una era completamente nueva. Miguel no es el centro de la escena, Cristo lo es. Pero su presencia confirma que el cielo está en acción total cuando el Hijo de Dios viene a reinar visiblemente. En todo esto, necesitamos recordar algo fundamental. Los ángeles de Dios no son figuras decorativas
ni seres disponibles para caprichos humanos. Son servidores obedientes, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Se mueven únicamente cuando Dios habla. Protegen, guardan, guerrean, anuncian, ejecutan juicio. Y Miguel, como comandante de las huestes celestiales, es quien se levanta cuando el plan de Dios está a punto de avanzar, cuando la justicia necesita establecerse, cuando el pueblo de Dios requiere defensa. Él no actúa para ser visto ni para recibir gloria personal. Toda su misión apunta hacia el Cordero, hacia el Cristo victorioso, hacia el Dios que reina sobre toda la creación. Contemplar la historia de Miguel es contemplar la fidelidad de Dios en acción. Es recordar que no estamos solos en esta batalla, que hay ataques, pero también hay defensa sobrenatural. Hay tinieblas, pero también hay luz irresistible. Y por encima de todo, es recordar que esta guerra no trata fundamentalmente sobre ángeles, sino sobre almas humanas. Trata sobre ti, sobre el valor infinito que el cielo coloca en tu vida, sobre cuánto se moviliza el Señor para preservar el propósito que Él escribió respecto a ti. Quizás al escuchar todo esto, reconozcas que la batalla te ha desgastado, que tu fe se enfrió, que te alejaste de los caminos del Señor, o tal vez nunca has entregado verdaderamente tu corazón a Cristo, pero sientes que este es el momento. En medio de esta batalla invisible, existe una invitación visible, clara y profundamente amorosa, la invitación de Jesús. Él es el único que venció al diablo en la cruz, que despojó a los principados y potestades de su poder, que abrió un camino de salvación para ti. Los ángeles guerrean en dimensiones celestiales, pero es la sangre de Cristo la que salva. Miguel protege, pero es Jesús quien perdona, restaura y escribe tu nombre en el libro de la vida. Hay una guerra en desarrollo en este preciso instante, pero el Salvador ya venció. El cielo no está en silencio. Miguel permanece en alerta. Los ángeles están en movimiento. Y por encima de todos ellos, reina aquel que te ama y te llama por tu nombre.